Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. Hoy vamos a tejer esta hermosa bandita para el cabello, una cinta para el pelo que está súper fácil, súper fácil de hacer. La vamos a tejer solo utilizando puntos medios altos. Así que si eres principiante, está perfecto este proyecto para ti. Si es primera vez que visitas mi canal, me gustaría invitarte a que te suscribas, actives la campanita para que así estés al tanto de cada uno de mis videos tutoriales. Vamos entonces con el paso a paso. Para tejer esta bandita para el cabello vamos a utilizar hilo de algodón. Esta es bastante delgadita, así que yo lo voy a estar tejiendo con 2 hebras. Así que ustedes pueden utilizar cualquier material que ustedes tengan a su alcance con un gancho adecuado para su lana. Esta la voy a tejer con un gancho de 3.5 milímetros. Vamos a necesitar una aguja de lana, una tijera, cinta métrica y una colita o goma para el cabello. Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado, giramos, pasamos por el arito y ya tenemos acá nuestro nudo. Vamos a ajustarlo a nuestro gancho y vamos a comenzar a tejer nuestra cadena de base de esta manera. Es importante que esta cadenita no quede demasiado apretada y vamos a tejer esta cadena hasta que alcancemos la medida que necesitamos de acuerdo a la talla que estamos elaborando. Ok, vamos a continuar de esta manera hasta que alcancemos esa medida. Ok, ya yo tengo acá mi cadena de base. Esta tiene 70 cadenitas y mide 45 centímetros. Esto es para la talla de adultos utilizando una gomita o un elástico en la parte de atrás. Entonces, para comenzar nuestro trabajo, vamos a saltar la última cadenita de base, nos vamos a ir a la segunda, vamos a girar la cadena de esta manera y como pueden ver por la parte de abajo de la cadenita se forman unos anillitos que son estos que están acá. Estos aritos vamos a tejer siempre en ese arito. Entonces, saltando la primera cadena, tomamos una lazada, colocamos el gancho allí en el primer arito que está en la primera cadena y vamos a tejer un punto medio alto. Volvemos a tomar una lazada, ubicamos el siguiente arito de la siguiente cadenita acá, colocamos nuestro gancho y tejemos otro punto medio alto. Otra lazada, vamos a la siguiente. Tenemos que ser bien cuidadosos de asegurarnos de tomar ese arito que está en la parte de abajo. Sacamos y hacemos punto medio alto. Lazada, vamos al siguiente. Punto medio alto, otra lazada, vamos al siguiente arito, hacemos punto medio alto, vamos al siguiente, tomando siempre ese arito de la parte de abajo de nuestra cadena, vamos a continuar tejiendo un punto medio alto en cada cadenita hasta que lleguemos al final de nuestra base. Ok, ya llegamos acá al final de la cadenita. Vean cómo nos queda la tirita de puntos medios altos. Entonces acá para finalizar vamos a agregar una cadenita, cortamos nuestro hilo, ya yo lo hice, y sacamos por completo, apretamos bien acá para que no se nos vaya a soltar y de igual manera, ok, con la misma cantidad de puntos en la base vamos a tejer 2 piezas adicionales a estas, es decir, necesitamos 3 piecitas, 3 tiritas exactamente iguales. Muy bien, acá ya yo tengo mis 3 tiritas. Vamos a necesitar en este momento la gomita y lo que vamos a hacer ahora es, tomando nuestra lana, vamos a hacer un nudito deslizado acá y vamos a tomar una de las tiritas. Es importante que las 3 estén
por el lado derecho de nuestro punto medio alto. Entonces vamos a colocar acá nuestro ganchillo en el primer espacio, en el primer huequito que hay ahí. Pasamos nuestra lana y vamos a tejer un punto bajo. Ahora, pasando por ese mismo espacio, vamos a colocar el gancho y vamos a hacer un segundo punto bajo. Vamos a tomar la segunda tirita, vamos a colocar nuestro ganchillo en el primer huequito que esté ahí, el primer aro disponible, y vamos a tejer 2 puntos bajos en ese mismo espacio también. Acá un punto bajo en el mismo espacio, hacemos el segundo punto bajo y ahora vamos a tomar la tercera tirita o la tercera bandita, colocando en ese mismo espacio, el primer espacio disponible, sacamos, hacemos punto bajo, volvemos a colocar en el mismo espacio y hacemos un segundo punto bajo. Deberíamos tener 6 puntitos bajos. Ya tenemos las 3 piezas pegaditas. Vamos a hacer una cadena y vamos a girar esta parte. Ok, entonces vamos a tejer una vuelta más de puntos bajos colocando nuestra gomita por la parte de acá. Entonces comenzamos desde el primer punto bajo, pasamos por el punto bajo, pasamos nuestro gancho por debajo de la gomita, tomamos nuestra lazada y hacemos un punto bajo. Vamos por el segundo punto bajo, pasamos por el primer, por acá, luego por debajo de nuestra goma y hacemos punto bajo. Siguiente, pasando por el punto bajo y por la gomita, vamos a hacer punto bajo y así hasta llegar al final. Bien, llegamos entonces al final, tenemos 6 puntos bajos. Vamos a agregar una cadenita, alamos, vamos a cortar, sacamos por completo, apretamos y más adelante vamos a camuflar estos 2 trocitos de lana que nos quedaron por allí. Vamos a dar la vuelta, ya que este es el lado derecho de nuestro punto, y vamos a comenzar a tejer ya nuestra trencita. Vamos a comenzar a tejer la trenza pasando de esta manera, este para acá, este para acá, así. Ustedes ven allí si prefieren que les quede bien apretadita o si quieren tejer la trenza que les quede medio floja, no hay ningún problema. Ustedes lo hacen como ustedes prefieran. Muy bien, entonces ya que tenemos tejida nuestra trencita, tenemos acá el otro extremo. Vamos a repetir lo que hicimos con nuestra gomita del otro lado. Hacemos acá el nudo deslizado,
y verificamos que las 3 tiritas estén del lado derecho. Las acomodamos bien y vamos a comenzar entonces a hacer los puntitos bajos, comenzando en el primer espacio que está acá. Hacemos un punto bajo, y un segundo punto bajo en el mismo espacio. Vamos a la siguiente tirita, colocando el gancho allí en el primer arito disponible, sacamos, hacemos un punto bajo y un segundo punto bajo en el mismo espacio, y por último la tirita que nos viene quedando, ¿ok? Allí hacemos un punto bajo y un segundo punto bajo. Hacemos una pausa acá, verificamos que nuestra trenza esté del lado correcto y vamos a darle la vuelta a la parte acá de la gomita de esta manera. Ok, acá colocamos nuestro gancho, hacemos una cadena, giramos y vamos a hacer 6 puntitos bajos de la misma manera, tomando el punto bajo, pasando por debajo de la gomita, sacamos y hacemos punto bajo. Vamos por el siguiente, pasamos por el punto bajo, por la gomita y punto bajo, y así entonces vamos a ir tejiendo hasta tener los 6 puntos bajos. Bien, ya tengo acá mis 6 puntitos bajos, agregamos una cadenita, jalamos, vamos a cortar, sacamos por completo y acá vamos a colocar una aguja de lana. La colocamos, nos vamos hacia el lado de abajo y por la parte de acá vamos a camuflar un restante de nuestra lana. Entonces, ya después de camuflar, vamos a cortar y luego vamos a ir por cada uno de estos trocitos de lana que tenemos por allí sueltos, camuflándolos con ayuda de nuestra aguja de lana. Ok, entonces ya yo he camuflado esos trocitos de lana que habían quedado por allí, y para darle un mejor acabado a nuestra bandita, para que quede mucho más linda, vamos a tomar un trocito de lana, la vamos a colocar acá en la parte de la gomita, vamos a hacer un nudito acá, lo acomodamos bien, lo ajustamos y vamos a comenzar a dar algunas vueltitas para que nuestra gomita no se note tanto. Ok, entonces ya que lo tenemos de esta manera, vamos a colocar
nuestra aguja de lana antes de cortar, porque si cortamos así se nos va a soltar en cualquier momento. Entonces escondemos un trocito por acá. Y después de esconder un trozo de nuestro material podemos cortar ya y finalizar. Ok, entonces con ese paso quedaría lista esta súper linda bandita para el cabello. Como se dieron cuenta, está muy fácil de tejer y es un regalo, una opción para regalar súper sencilla. Espero que les haya gustado este video. Si es así, no olvides regalarme un like, suscribirte a mi canal activando la campanita de notificaciones para que así puedas estar al tanto de cada uno de mis videos tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de lanitas y colores.